preguntas que tengan con respecto a lo que vieron en los videos y con respecto a la práctica que ustedes han tenido. Segunda pregunta. Dígame. Si hay una forma específica, o más recomendada de hacer la pregunta. Formas de hacer las preguntas. Ok. Ok. Bueno, generalmente, a ver, es repetitivo, pero porque se repite. Es repetitivo porque se repite. Que es el mismo problema más o menos constante en las personas. ¿Cuándo consultar? ¿Cómo hacer la pregunta? ¿Verdad? Cómo manejar los tiempos de los cuales el I Ching me habla. ¿Ok? Todo eso está en los videos. Ustedes deberían tenerlo súper claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están los videos? ¿Para qué? Bueno, entonces, se recomienda siempre, bueno, el sistema de diagnóstico en realidad es también lo que se llama el diálogo. ¿Cómo establezco yo un diálogo con la sabiduría? Ahora que ustedes van a meditar, van a trabajar con el mandala, etc., ustedes van a establecer un diálogo. El diálogo, cuando el trabajo es con lo que a mí me pasa, es fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué me está sucediendo con tal signo? ¿Qué debo entender de lo otro? Y se establece un diálogo de acuerdo a la realidad que hoy día. Pero es más difícil cuando tengo que enfrentar diálogos con respecto a los distintos aspectos de mi vida aquí y ahora. Entonces, ¿cómo establezco un diálogo con respecto al trabajo, a la pareja, etcétera? Por eso el sistema de diagnóstico intenta ordenar, porque el I Ching trabaja de una cierta manera, independientemente de que nosotros como consultemos, el I Ching es un programa. Independientemente de que usted lo vea en un libro, lo tenemos en un libro porque en ese tiempo no habían computadores. Si esto hubiese hecho en el tiempo de los computadores, tendríamos hoy día un programa, lo trabajaríamos de otra manera. Es un libro, como un sistema, ¿verdad? Pero en el fondo es un programa. Y este programa está hecho de una cierta manera, que por eso son importantes las leyes. ¿Ya? Porque las leyes es como la norma de por qué el I Ching funciona como funciona. Por ejemplo, la ley del cambio. Se llama el libro de los cambios porque está en base a una ley que se llama la ley de la mutación. No es que a Fuchi digo, a ver, ¿qué nombre le voy a poner a estos símbolos que me llegaron y que tengo en la caparazón de tortuga? No sé, ¿le pongo cambio? No, no fue así. Es una ley, la ley de la mutación. Por lo tanto, la ley de mutación es conocida en el budismo como la ley de la impermanencia. Es lo mismo. La ley de la impermanencia dice que prácticamente tú no estás nunca en ninguna parte, no permaneces nunca en ninguna parte, ¿verdad? Por lo tanto, tú puedes trascender en cualquier momento, puedes hundirte en cualquier momento, puedes ser Dios en cualquier momento, puedes ser demonio en cualquier momento. No existen los procesos. Eso es lo que dice la ley de la impermanencia. En la ley de la mutación, de ahí están las diferencias con el budismo, que los santos sabios conversaban con los monjes, todo el asunto, ¿verdad? Decía, no, en realidad en el hombre y en el universo y en el cosmos y en este mundo en que vivimos, ¿verdad? La ley de la mutación hace un proceso, ¿verdad? Que puede ser corto o largo, eso no tiene importancia, pero hay un proceso de acumulación, transformación y luego de mutación. La mutación es un salto, la transformación es una reforma y la acumulación es una vivencia. Diferencia con los budistas que decían, no, aquí no existe un proceso de esto. No, estos son, no digo que sean necesarios, pero aunque tú lo hagas en 30 segundos, el proceso va a ser exactamente igual. Acumulación, transformación, o sea, no hay ningún salto que no haya tenido un proceso anterior, consciente o inconsciente. Eso es la ley de la mutación. Bien. Entonces, aparte de eso, dice, porque esto está en base a otra ley que se llama la ley de los cielos. Y que en este mundo, en el microcosmos, todo funciona de acuerdo a un orden anterior que se llama el orden microcósmico, macrocósmico, es decir, el orden del cielo anterior y el orden del cielo posterior.
nosotros estamos en el cielo posterior, ¿verdad? El macro que nos rodea está en el cielo anterior. Entonces, todos los elementos suceden, ¿verdad? Y se confeccionan o repercuten y por lo tanto provocan cambio en el macro. Enseguida, el sujeto, en este caso el hombre, siente el efecto de lo que sucedió en el macro luego. Por lo tanto, yo digo, se me acaba de ocurrir una idea. Esa idea se te ocurrió mucho antes, en el macro. Luego llegó a tu cerebro y tu cerebro la trabajó sin que tú te dieras cuenta. Cuando tú dijiste, ya lo voy a hacer, entonces al final uno queda como una especie de monito que, ¿no?, que hace lo que todo un proceso invisible provocó antes. Es así. Entonces, de acuerdo a esa ley, los sabios dijeron, entonces, vivir solamente ligado a los tiempos y condiciones del micro es una pérdida. Porque la clave está entonces vivir a los ritmos del macro. Porque de esa manera voy a tener trascendencia, logro, ¿verdad? Y voy a vivir de acuerdo a la ley del cielo. Lo van a ver en el I Ching. La ley del cielo, vive de acuerdo a la ley del cielo, el soberano celeste, etc. ¿Por qué? ¿Porque se lo inventaron? ¿Porque es poesía? No, porque está de acuerdo a una ley que es la ley de los cielos, cuyo propósito es que el hombre, estando en el micro, viva de acuerdo al macro, es decir, a la ley del cielo. Bien. La ley del yin-yang, o así llamado el gran fundamento. La ley del yang dice que, y esto tiene otra ley que se llama la ley de lo creativo y receptivo, ¿no?, que es muy importante, ¿verdad?, porque el concepto creativo que hay en el I Ching es que todo el creativo lo que crea lo postula hacia adelante, no crea para cosas de atrás. El creativo crea, acumula y crea hacia adelante. El receptivo recibe, procesa, ¿verdad?, armamundos, naturaleza, órdenes micro, etc. Por lo tanto, crea tiempos. El creativo no crea tiempos. El receptivo crea tiempos. Lo que significa de que los distintos tiempos en los órdenes micro están regidos por la madre. Mientras que lo creativo, que no tiene tiempo y menos pasado porque va hacia adelante creando siempre, es el creativo. Entonces, esa ley del creativo receptivo que tiene que ver con el yin-yang. ¿Por qué? Porque el yin es lo oscuro. Entonces, aquí, cuando yo empecé a dar clases en Chile en el 91, ¿no?, que peleaban conmigo las mujeres, pues decían, pero ¿por qué lo oscuro, lo femenino? Siempre nosotras salimos perdiendo. En realidad, no se trata de mujeres, de hombres, sino que se trata de polos de energía en los cuales tienen roles. El yang es el rol creativo y el yin es el receptivo, ¿no? Y el receptivo es el que crea las formas. El yang no crea las formas. Bien, eso se llama la ley del yin-yang o del gran fundamento. ¿Por qué el gran fundamento? Porque desde ese fundamento nace la creación. Bien. Esas son leyes y sobre eso está el I Ching. Luego dice, el hombre, para lograr escalar lo más alto, ¿verdad?, tiene que tener en sí, asimilado en sí mismo, 8 virtudes. Si nosotros entendemos eso, entendemos el I Ching. Porque el I Ching lo que hace es moverse de acuerdo a esas leyes y postula a que el hombre tenga esas 8 virtudes para lograr el camino medio. El camino medio son las leyes, ¿verdad? Bien. Esto yo se lo explico para que ustedes entiendan de que en el orden de los hexagramas, de los chigramas y cómo el I Ching responde, hay un orden preestablecido de acuerdo a ciertas formas y leyes. Ahora, de acuerdo a eso, el I Ching siempre va a postular
a dar una respuesta desde lo general a lo particular. Nunca va a partir de un hecho muy específico sin antes no dar el contexto en que este hecho se mueve. Independientemente que tú no preguntes por el contexto, en la primera respuesta siempre va a incluir el contexto. Por lo tanto, esa primera respuesta que tú hiciste una pregunta así, bueno, X. La primera respuesta, tú vas a decir, me respondió esto y me quedé con esa respuesta. Sí, pero resulta que en esa primera respuesta, para ti hubiese sido más fácil si tú preguntabas por el contexto general, porque habrías entendido mejor la respuesta, pero como tú no fuiste al problema concreto, la primera respuesta tiene el contexto general. Fue menos al hueso de lo que tú creías. Y tú te quedaste con esa respuesta diciendo, bueno, esa es, pues si es una pregunta, una respuesta. Y en realidad él está iniciando un diálogo contigo y tú paraste el diálogo. Tú te quedaste en el buenas tardes, maestro. ¿Cómo estamos hoy día? Sí, hoy día estamos bien, te veo que estás en esto. Te dio el contexto. Tú dijiste, muchas gracias por la respuesta. El maestro te dice, pero si yo todavía no leí la respuesta, le di el contexto, no, pero bueno. Entonces, y eso va a funcionar siempre. Para que eso sea más controlable por nosotros, más entendible por nosotros, para que nosotros podamos entender lo que estamos hablando con el santo y sabio, lo que tenemos que hacer entonces es primero poner el contexto. Bien. Entonces ahí se sugiere el sistema de los diagnósticos, preguntas particulares, etc. Cuando no quiero hacer una cosa tan compleja como los diagnósticos y quiero hacer una pregunta concreta, ¿verdad? Siempre partan por lo general. Es decir, mira, esto es muy concreto. Entonces, pero póngale el contexto. ¿En qué contexto está? Bueno, está en el contexto emocional, ya, sí, emocional, y tiene que ver con la relación que estoy teniendo con Mengano. No quiero un rollo, quiero saber simplemente cómo hago esta noche cuando lo vea. Mira, esta es una cuestión muy específica. Entonces, hago una primera pregunta, ¿no? Relación con, ¿ya? Voy a ir a otra cosa, pero ¿cómo estoy yo ante la situación con Mario? Voy a la otra pregunta. ¿Cómo está Mario en relación conmigo? Listo. Tengo el contexto, yo en relación al contexto, él en relación al contexto. Fíjate, ni pregunté por la relación. Cuando yo entré en el general, el yo en lo general, el otro en lo general, fíjate, luego, si yo luego pregunto, bueno, ¿tengo que ir a la cena hoy día o no? Es fácil, porque ya estoy metido en el contexto. Si no tuviese ninguna de esas tres respuestas y me dio la respuesta final, y la final me decía, sí, pero con cuidado. Oh, no entendí mucho, voy a ir, pero voy a ir con cuidado. Es decir, si me toma la mano, lo voy a decir que no. O sea, yo voy a interpretar. Pero si yo tengo el contexto, yo no interpreto la respuesta. Es decir, yo estoy ilusionada, el tipo parece que no es muy buena onda, la relación está en el estancamiento, ahora entiendo por qué me dice que vaya con cuidado. No porque me vaya a pasar algo, sino porque el contexto no permite ir más allá. Lo entendí, por lo tanto voy a poder administrarlo mejor. Por eso es importante siempre globalizar las situaciones y si son preguntas en relación con otras cosas, ¿no? También preguntar por si son personas de los otros en relación al tema. ¿Ya? Voy a armar una sociedad. Empresa cibernáutica X. Entonces, A, calificación y diagnóstico de la idea de la empresa cibernática, etcétera, etcétera, que va a pedir préstamo al banco, le pongo todos los detalles. General, ¿cómo se ve esto? Luego, contextualízame al socio 2. Contextualízame a mí en la sociedad. Contextualiza al socio 3. Bien, tengo el global, tengo dónde está cada uno, etc. Luego empieza a hacer las preguntas que quiera, pero ya te dio el contexto. Si no quieren ir a hacer diagnóstico, etcétera, como se enseña en los videos, ¿verdad? Cada vez que tomen el chip, hagan el contexto, quienes participan, vean todas las partes, ¿verdad? Ustedes, el otro, los otros, los demás, ya.
Y otra cosa que es muy aconsejable y que también es un error que se comete: no le dejen al lichín que el lichín tome las decisiones por ustedes. ¿Ya? Porque el lichín nos enseña a tomar decisiones. Al inicio, cuando yo era muy neófito, le decía, pero no sé qué hacer, yo dejaba que el lichín dijera, a ver, ¿qué es lo mejor? Dime tú qué debo hacer. Y te decía, bueno, tienes que irte con cuidado, etc. Bien, yo era obediente y lo hacía. Pero llega un punto en cómo yo tomo decisiones de acuerdo a lo que he aprendido con el lichín, y yo ya no le dejo al lichín la responsabilidad de tomar decisiones. Ese proceso de madurez que yo hago me lleva a otro tipo de consulta, y es calificar las decisiones. De acuerdo al contexto que tú me das, de acuerdo a cómo yo estoy, de acuerdo a cómo es la situación, y de acuerdo a la respuesta que me has dado, he decidido, tengo en realidad 3 alternativas. A, tal cosa. B, tal cosa. C, tal cosa. Y le pido al lichín me califique la decisión. Califícame la decisión A. Fíjate, no me va a decir, me la va a calificar. Yo decidí no ir y terminar con esta persona o no hacer el negocio. Califícamela. Esa decisión te va a decir, muy bien, la paz, etc. Mira, no está mal. 2, sí, voy a seguir con el negocio, pero voy a poner más capital y voy a darle menos autoridad que otro y voy a agregar a mi amiga que es socia, conflicto, las contradicciones. No, definitivamente voy a seguir como estoy. Siga la huella. O sea, bien. Entonces digo, ya, la única decisión que está mala es esta. Esta está bien, me da paz, pero no gano plata. Y en esta, ¿verdad? Es un camino lento, es una huella, no estoy en el camino principal, no es una carretera, es una huella, es una huella, pero deja herencia, lo que significa que a la larga va a dar fruto. Bien, me voy por aquí. Ahora, ¿tú quieres un negocio rápido para ganar plata rápido? Eso no va a dar plata rápido. Entonces yo digo, no quiero 17 la huella porque quiero ganar plata rápido, y tampoco quiero el 11 porque me da paz pero no me da abundancia. Quiero plata rápido. Y te sale el 6, el litigio. Eso quiere decir que tú estás litigando con las respuestas que él te dio, ¿ya? Entonces, esos diálogos son los que a mí me permiten, ¿verdad?, empezar a aprender a tomar decisiones. Fíjate, si yo hubiese tomado esta decisión por mi cuenta, ahora si yo le digo al lichín, toma tú la decisión, a lo mejor el lichín no me habría dado ni el 17, ni el 38, ni el 11, ¿no? Me habría dicho, el noble tiene que ponderar ventura. Y el otro le dice, pero tenga cuidado, desventura. Y es cuando uno dice, no entendí nada. Porque te está dando todas las posibilidades para tu toma de decisión, porque él no toma la decisión por ti, sino que te pone el terreno de tu decisión. Esa cosa de que la gente toma decisiones porque el lichín le dijo, no existe, porque el lichín no toma decisiones por ti. El lichín lo que te pone es el panorama para tu toma de decisiones. Te dice, si el noble actúa de esta manera, obtendrá esto. Si el noble actúa de esta otra manera, obtendrá esto otro. O sea, tú tienes 2 posibilidades, o haces así o haces así. ¿Qué quieres hacer? Ay, qué nada, yo quiero que me digas sí o no. Entonces ya vamos a preguntar otra vez. Te dice, bueno, el noble si va por la paz o va a estar cambiando. No, ya. Porque no toma la decisión por ti. Entonces hay errores. Dice, 33 la retirada. Entonces me retiré. ¿Y tú hiciste un contexto? No, me retiré. Es la única respuesta que tengo. Mira, aquí yo lo voy a interpretar de mi manera. Te puedo haber dicho que el otro estaba en retirada y no tú. Te puedo haber dicho, retírese para entender, pero no para irse. Te puedo haber dicho, quédese, pero usted está demasiado involucrado. Era sacar un poco o sea, y tú simplemente te fuiste, pues tomaste el avión y te fuiste a Nueva York. Entonces, cuidado, el lichín no toma decisiones por ti. Te pone el contexto, luego tú lo averiguas. Una vez que tú tomes la decisión, sí te califica las decisiones. Y ahí te lo dice claramente. Esto te lleva a la perdición, esto es peligroso, esto es bueno, esto es armonioso, esta es fabulosa, esto está malo, etc. Ahí sí. Pero la decisión la tomaste tú. Él califica tu decisión.
Entonces, de esa manera van a tener mayor diálogo con el chip. La clave es el diálogo. No es la consulta y recibo una respuesta y yo veo qué quiero hacer. Ya. Y en la medida que yo tengo ese diálogo y en la medida que yo conozco mejor el chip, me voy dando cuenta de que es preciso. Es decir, en realidad aquí no tengo 20 posibilidades, tengo 3. Y qué bueno saber de que esta situación tiene 3, no tiene 20. Y que si tomo la A tengo este efecto, tomo la B tomo este efecto. Ahora yo me tendré que medir con esos efectos, pero la decisión siempre va a ser mía. Porque todo el sistema del Ching pretende de que tú tomes el gobierno de ti mismo, que es una de las claves fundamentales, el gobierno de sí mismo. Que el gobierno de tu vida no lo tenga nadie más que tu índole, tú. Ni el dinero puede ser tu gobierno, ni tu marido puede ser el gobierno. Ojo, ni tus hijos pueden ser el gobierno. Ni tu casa, ni tu auto, ni tu trabajo, ni tu jefe, ni tu perro. Nadie puede ser tu gobierno. Tú puedes quererlo, tú puedes compartir, tú puedes necesitarlos, pero no son tu gobierno. El gobierno es el que toma las decisiones, y las decisiones las tomo yo. Si yo cometo errores, son mis errores. Si yo lo hago bien, lo bien. Y eso significa de que al asumir gobierno, nadie tiene la culpa de lo que yo haga. Con el gobierno de sí mismo se pierde la culpa. Nadie tiene la culpa. Ni yo tengo culpa. ¿Por qué? Porque cometí un error. Sí, ¿dónde estuvo el error? El oráculo te no, te precipitaste, 21, fuiste muy violento. Ya, voy a mejorarlo. Nunca más. Bien, aprendiste. No fue un error, fue un aprendizaje. Por lo tanto, no hay culpa. Si ustedes, yo los desafío, encuentren una palabra o una idea sobre culpa en el Chile. No existe. O la sabiduría en cualquier sabiduría, no existe. Existe el concepto de pecado como mácula, pero no de culpa. Fíjense. ¿Por qué? Porque el gobierno de sí mismo, si yo no tengo el gobierno de sí mismo, nadie es culpable. Porque tú no tienes gobierno. Tú eres una veleta. Bueno, hoy día dependí de mi amante, no, después dependí de la plata, no, después dependí del perro, después dependí de mi hijo, Entonces, yo me siento feliz porque mi hijo fue a la universidad, yo soy feliz porque mi marido me hizo el amor, yo soy feliz porque el perrito se sanó, yo no sé, estoy amargado porque... Entonces, no tengo gobierno. ¿A quién le echas la culpa? Nadie es culpable. Cuando yo asumo el gobierno de sí mismo, tampoco es culpable. ¿Por qué? Porque todo lo que yo cometo de errores son aprendizaje y todo lo que hago bien son para mi beneficio. Ahora, para que haya gobierno en sí mismo, eliminando la culpa en cualquier caso, ¿verdad? Una de las claves que ponen los maestros siempre es la lucha contra el ego. Lao Tse dice que el ego es una sombra. Y es una sombra que intenta tener el gobierno sobre ti. Entonces, miren, que a mí el dinero tenga gobierno sobre mí, en este mundo basado en el dinero, o que la fuerza o el poder o la política tenga el gobierno sobre mí, es como natural, porque son los elementos del mundo. El que es más fuerte, el que es más violento, el que tiene más plata, son los elementos del mundo. Por lo tanto, mi gobierno está puesto en cosas del mundo que son tangibles y que son mayoritarios. Por lo tanto, es bueno o malo. Pero el ego no es nada concreto, pero tampoco es algo interno, tampoco es algo místico, es una sombra. Y es una sombra que se va haciendo con lo que se llaman agregados psicológicos y emocionales. Son la basura que tú te traes de tu karma, que ya vienes con basurita, chiquita, pero basurita, ¿verdad? Y que tú vas acumulando, ¿no? El daño que te hizo tu padre, entonces te vino miedo, después te vino rabia, después tú querías tu madre, el bullying que te hicieron en el colegio, entonces al final yo me voy a imponer, ¿no? Y toda esa construcción, buena o mala, etcétera, pasa a ser tu yo.
Entonces, al final tú eres, ¿qué eres tú? Hola, hola, ¿qué eres tú? Soy ingeniero. No, tú no eres ingeniero. Tú trabajas como ingeniero, pero tú no eres ingeniero. No, sí, mira, yo estudié, eso es ego. Es decir, todo lo que se refleja socialmente, o luego cuando en la intimidad yo te empiezo a contar, es que mi papá me pegaba, mi mamá, bla, bla. ¿Eso qué me dice a mí? Que esa persona vive alimentado por el ego. Nosotros tenemos que trascender el ego para tener el gobierno de sí mismo. Bueno, esa es otra de las claves que Lichín. Entonces, ¿por qué Lichín no va a tomar la decisión por ti? Porque si no, él pasaría a ser tu gobierno. Y lo que pretende Lichín es que tú te conviertas en tu propio oráculo. Dice, el día que tú nunca más tengas necesidad de consultar el oráculo y seas sabio, es porque ya estás listo, lo lograste. Y hay un agregado, dice, y el que pasara los 64 años y no fuese sabio es porque ha vivido en vano. Así que empiezan a sacar la cuenta, que son todos jóvenes. ¿Eh? Ya, a mí todavía me falta, no, ya pasé los 64. Ahora eso es ¿por qué los 64? Porque 64 es el número perfecto. 64 son los signos, ¿verdad? Y es el número de la combinación yin-yang en donde todos los elementos quedan en su lugar. Por eso por eso el motivo de los 64. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí. Dígame. En el diagnóstico general, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer la pregunta, esa consulta? ¿Hay alguien aquí que tenga duda con respecto a cómo se mide el tiempo? Ya, todos. Ok. Miren, en el orden micro, si ustedes van al libro y sacan la imagen, ¿no? Ustedes tienen en este orden de acá, que hoy día vamos a trabajar con este orden, ¿ya? Ustedes tienen, acá tienen tweet, ¿qué es este de acá? Aquí más abajo. Hagámoslo acá. ¿Ven? En este orden, esto además de ya el trabajo que estamos haciendo nosotros, además es un giro de un año y es un reloj, son 24 horas, ¿no? El I son 11, 12 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Para qué sirve eso? Para hacer cálculos, aquí y ahora, ¿bien? Cada uno de los trigramas tiene una duración. Mire, el cálculo así cerrado son 45 días, pero en realidad, en el libro, algunos duran 45 días y horas, hay otro que es el más largo que dura 47 días, ninguno dura menos de 45, pueden durar un poquito más, porque si yo saco el cálculo de 45, son 360, me quedan 5 días y horas dando vuelta. Esos 5 días y horas se van tomando en cada. Por eso en el libro está la fecha exacta, el día exacto, la hora exacta en donde al final cuadran en 365 más minutos. ¿Ok? Pero aquí para entender vamos a usar el sistema de 45 días cerrado. Entonces, este calendario, siguiendo la orden de Lichín, todo se mueve a partir de Chen. En el Lichín todo parte en Chen. Chen es el relámpago, es el trueno, es el creativo, etc. De ahí parte todo. Por lo tanto, parte en primavera. Entonces aquí viene el gran tema que hemos discutido muchísimo, ¿verdad? ¿Y si estoy en el hemisferio norte? Entonces, si estás en el hemisferio norte, no es nuestro problema porque nosotros estamos en el hemisferio sur. No es un tema de hemisferio. Ahora, si esto fuera un mapa, ¿por qué el sur está arriba? El sur geográficamente está abajo, y aquí está arriba, ¿verdad? Bien. Tiene muchas explicaciones eso, no vamos a entrar ahora en esa explicación. El punto es que aquí es primavera, no importa. Que sea primavera o invierno, da lo mismo, amigos españoles, si alguno
el hecho es que Chen parte, la primera 45 días parte en septiembre, ¿correcto? Sí. Segunda quincena de septiembre y todo el mes de octubre. Segunda, ya. En el libro está el día exacto, la hora exacta, dónde entra y dónde sale, pero en 45 días. Y de ahí cuenten. Esto es del 1 de noviembre, primera quincena de diciembre, ¿verdad? Segunda quincena de diciembre, todo enero. O sea, mira los 45 días, la mitad del mes anterior y el mes completo, ¿no? Aquí todo febrero, mitad de marzo, segunda de marzo, todo abril, etc. Así tienen más o menos a visión, sin ser exacto, ¿verdad? Tienen más o menos la idea. Ahora, ¿cuándo? Ahora, yo aconsejo en el diagnóstico general, porque es la visión, el diagnóstico general es como decir, necesito que el macro me saque la fotografía del aquí y ahora de acuerdo a la porción que tiene el macro de mi índole. Porque de acuerdo a qué me saca la foto en el macro. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico general? Porque el diagnóstico general no va a hablar de lo emocional, de lo afectivo, sino que me va a sacar una foto así, de acuerdo a qué paragones. A ver, ¿qué edad tiene? 55. Ok. Según lo que yo tengo acá, tú deberías estar a este punto, ¿verdad? De acuerdo a eso estás en este punto. Por lo tanto, el signo es tal. Es decir, la proporción del macro, el cálculo del macro, ¿verdad? Cuando yo obtengo el diagnóstico general, me ubica en una condición específica. ¿Cuál es el propósito de marcarme ese signo y no marcarme otro en esa realidad? Que pretende a través de las líneas, los entreverados, los emboscados y todo lo que me da es llevarme hacia donde yo tendría que estar. ¿Ya? Toma en cuenta dónde estoy, me ubica y luego me dice, tendrías que moverte para allá. Bien. Y no para acá. Entonces por eso me dio la quinta y no me dio la segunda. Por eso no me dio línea y me dio todas las líneas. ¿Ya? Entonces, ¿alguien se sacó un diagnóstico general hace poco? Usarlo como... Ya. Díganme, por ejemplo, lo primero que yo tengo que establecer es un diagnóstico general. Ahora, ojo, yo hablo del general porque en el diagnóstico general yo tengo esa visión que no pregunté por nada y me está hablando a mí, de mi tiempo, de mi condición objetiva. Bien. De la relación con la índole. De la relación con la índole. Claro, pero yo también podría decir, voy a tratar solamente el asunto emocional. No voy a hablar del trabajo, ni de mi tiempo, era solo emocional, porque yo soy emocional. Entonces usted parte, diagnóstico emocional general. Luego, diagnóstico general de mi relación matrimonial de 25 años. Luego, particular, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Y todas las preguntas para abajo. Pero también hay un diagnóstico general de emocional. Y no voy a preguntar nada más. Si yo hago un diagnóstico específico de lo general a lo particular, es decir, tomo un tema, un área y la desarrollo y hago el diagnóstico general, ese diagnóstico general es medible. Es decir, encierra todo lo que preguntes, debajo está en ese mismo tiempo. Cuando hago un diagnóstico general y luego hago un diagnóstico emocional, laboral y hago muchas preguntas, todos esos pequeños diagnósticos con todas están bajo el tiempo del diagnóstico general. ¿Se entiende? Ya. ¿Tú hiciste? Ya, que es distinto. Ya vamos a explicar que la salud se trabaja de otra manera. Ya. ¿Nadie tiene un diagnóstico? A ver. Yo hice uno y me salió lo hermanos. 29-29. Ya. Y es particular. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Pero mire, ¿te salió con línea? Sí. Ya. Vamos a hablar de ese y vamos a hablar del desarrollo, porque salieron dos temas que tienen tratamiento especial. Pero supongamos, lo primero que yo tengo que establecer es la fecha en que yo hago la consulta. Por ejemplo, yo hago una consulta hoy. Hoy es 10 de noviembre. Ok. 10 de noviembre. Zoom comenzó el 1 de noviembre. Por lo tanto, 10 de noviembre está bajo el signo de Zoom.
¿correcto? Es decir, yo estoy aquí. Si yo hago la medida exacta, 10 días está por aquí. Ya. Ahí yo hago la consulta. Entonces, supongamos de que la persona hizo el diagnóstico general y tuvo como respuesta, pongamos, esto es supuesto, tuvo Chen Tui. ¿Ya? Así, vamos a hacer un ejemplo simple. ¿Ya? Si yo estoy aquí, el trigrama de abajo, Chen, acá, me marca el inicio del tiempo. Es decir, esto comienza en la segunda quincena de septiembre, más exactamente por ahí por el 15-16 de septiembre. Ese es el inicio. Porque Chen, y el trigrama de arriba me marca, se llama coordinación o final del tiempo, que sería Tui, y sería acá. Bien. Si yo hago una línea entre el inicio y el final, hago así, ¿correcto? ¿Sí o no? Bien. ¿Pasé por mi día? Sí. Cuando yo inicié, pasé, aquí estoy yo, y sigo para adelante. Por lo tanto, todo lo que está detrás de aquí es pasado, y todo lo que está hacia acá es futuro. ¿Cuánto dura este signo? 45 por 1, 2, 3, 4, 5. 45 por 5. ¿Cuántos días son? 125. Dividido por 6. ¿Por qué? Porque son 6 líneas. Eso me da más o menos 20 y tantos días cada línea. Por lo tanto, si yo tengo marcada la tercera y la quinta, tengo que entender que sacando el calendario, mido 25 días la primera, no la tengo marcada, 25 días la quinceañera. Quiere decir que, según esto, la tercera puede estar presente y la quinta se va a dar por ahí por febrero. Y eso me deja claro por qué la tercera me dice que sí y la quinta me dice que no. En la tercera digo Ventura y en la quinta me dijo no lo haga. ¿Por qué? Porque son tiempos distintos. ¿Ya? Te veo cara de interrogación. ¿No entiendes? Ok. O sea, uno parte de la fecha. ¿Qué puede suceder aquí? Pueden haber varias situaciones. Yo puse un ejemplo fácil, porque si yo tenía la primera línea de cambio, eso yo estando acá ya había sucedió el mes pasado. ¿Ya? Bien. Pero lo bueno es que yo puedo decir, entre tal día y tal día se dio la primera línea. Yo reviso esos días y yo digo, ¿en qué estaba yo? Lo entendí así, lo hice así. Esto tiene que ver con eso y lo hago mío. Ahora estoy en la tercera, está justo ahora, 10, digo, a ver, estoy así, ya, ahora voy a la quinta, que eso se va a dar en febrero, claro. Y yo empiezo a manejar el tiempo. Ya. Ahora, todo lo que yo haga debajo de este diagnóstico general va a estar en esta fecha. ¿Cuándo vuelvo a hacer nuevamente todos mis diagnósticos? Pregunta, a final de, en este caso, sería segunda, a final de abril. O sea, el 1 de mayo yo hago mi próxima consulta. En intertanto, ¿puedo hacer preguntas variadas sobre distintos temas que estén dentro de los diagnósticos que sí? Pero teniendo en cuenta el diálogo. Es decir, voy a volver a preguntar por otra relación. Si tu diagnóstico emocional es el mismo, tu característica es el mismo, etc. Y ahora preguntas por esta y se va desarrollando. ¿Cuándo vuelves a hacer todo de nuevo? ¿Verdad? Cuando te lo marca el tiempo. En este caso sería cuando termina el día. Por lo tanto, en tu cuaderno, disciplinadamente, tú al final vas a tener diagnóstico. ¿Cuántos diagnósticos hice este año? Va a depender del tiempo, porque aquí fíjate que yo ya tuve casi un cuarto de año. En el otro diagnóstico me dio casi un año, por lo tanto, en 2 años a lo mejor tengo 2 diagnósticos, 3 diagnósticos. Y eso significa, por ejemplo, que yo digo,
Este año me dio puros diagnósticos cortos, 3 meses, 4 meses, por tanto tengo 3 o 4 diagnósticos. Eso ya me refleja el estado de tu vida. No, yo mira, en 2 años tengo 2 diagnósticos. Wow. Eso también me refleja una persona que se mueve con tiempos largos, tiene bastante control de la situación, etcétera, no anda nunca apurado, ¿no? Estos andan 90 días, 90 días, 90 días, no. Me marca. La característica, mira, yo en el diagnóstico tanto tuve el signo tanto, y luego me moví al signo tanto, y después me moví al signo tanto. Dime, en tus 3 diagnósticos, o 4 diagnósticos, saca los principales. El primero estaba en el 12, pero luego en el segundo en el 16. Me salté del 12, el estancamiento al fervor y la fe. ¡Wow! Buen salto, pues. Y después en el tercero me salió el 22, no lo entendí mucho. El 22 un estado de gracia, muy pesado, no pasa nada. Pero son de los famosos signos de transición. Eso quiere decir que el otro diagnóstico debería ser potente, porque estoy en transición. Transición pésima o buenísima. Por eso el cuarto se explica porque estaba en el 86, es decir, era transición para abajo. No, estaba fabuloso, el 26, estaba con todo, era una buena... Es decir, a través de los diagnósticos en 3-4 años, tú puedes ver tu vida. Entonces te dice, ¿por qué yo voy de salto en salto? Mira, partí súper bien, después estaba re mal, después estaba re bien, después estaba bien. Bueno. Y eso, cuando uno empieza a meditar y a relacionarse con la meditación, cambia. Tus diagnósticos empiezan a ser largos, los tiempos empiezan a ser de 1 año y medio, ¿no? Y se te empiezan a dar lo que le dio a él. Los duales. Uno empieza a entrar en los duales, ¿no? Que es cuando los signos se repiten, can, li, y esos tiempos duran 405 días. O sea, tiene un año, tiene prácticamente 13 meses ocupado. Ese tiempo ya, cuando uno entra en esos tiempos largos, es porque uno está entrando en una armonía bastante positiva. ¿Verdad? Bien. ¿Cómo se mide el tiempo entonces? ¿Me puede dar signos en pasado? Ya. Pongamos un mismo ejemplo. Yo estaba acá, yo estoy acá, pero, miren, a mí me salió un signo, abajo li y arriba gen. Yo estoy aquí, entonces yo voy a hacer, usted está aquí, li está acá, usted va a hacer este giro, li, que ¿pasó por aquí? No. No pasó por ahí. Entonces, este li, que es segunda quincena de diciembre, enero, ¿es del año 19? No. Es diciembre del año pasado. Ese quiere decir que este signo está en pasado. ¿Por qué me lo dio yo estando acá? Porque todo lo que sucedió entre la segunda quincena de diciembre del año pasado, todo este año actual hasta el mes de agosto, está bajo ese signo, a pesar de que el tiempo siguió funcionando y tú estás acá, lo que sucedió en esa época, en ese encierre de tiempo, está aún vigente en tu emoción, mente, psicología, ánimo, te persigue, no lo has superado, estás trancado, te duele, eso. Y para ti está presente. En los hechos ya pasó, pero está presente. Entonces el paciente dice, no, estás pegado. Entonces, para yo, digo, en este caso, ¿sigo haciendo más diagnóstico y consulta? No, porque te va a dejar todo en pasado. Tienes que ir al tiempo pasado y decir, bien, voy a entender el tiempo entre finales de diciembre hasta agosto. Voy a ver el signo, voy a ver su entreverado, los cambios, etc. Voy a tratar de entender qué me pasó en ese tiempo. Y voy a tener un diálogo con el chin con respecto a ese pasado. Sí, entendí que es un problema que tuve, que no lo he superado, tengo mucha rabia, etc. Pero ¿cómo lo enfrento aquí? Y empiezo a tener un diálogo con el pasado. ¿Para qué? Para asumirlo, para entenderlo y para superarlo. Ya voy a tomar algunas decisiones, le voy a mandar una carta a este tipo, voy a dejar de hablar. Listo. Ahora vuelva a hacerse el diagnóstico.
Después que usted lo trabajó, se vuelve a hacer el diagnóstico. Si el diagnóstico vuelve a salir en pasado, quiere decir que hay aspectos que aún no ha llegado. Tiene que seguir dándole. Y si después de esa reflexión el nuevo diagnóstico sale hacia adelante, quiere decir que usted ya lo tiene asumido, ahora cumpla con lo que se propuso, cumpla con lo que se hizo y el resto, para el macro, eso ya está, ya pasó. En el macro ya pasó. Ahora usted en el micro lo tiene que hacer, pero en el macro ya pasó. Buena noticia. ¿Ya? Esa es la medición de los tiempos. Ahora, cuando se pregunta por salud, ¿ya? Generalmente, para hacerlo más simple, más fácil, más claro y no interpretarlo de mil maneras, se aconseja que se pregunte por salud no en términos abstractos, ¿sí? ¿Cómo está mi salud? No, sino cuando hay síntomas. Porque ahí las respuestas van a ser más precisas. Si yo tengo experiencia y soy experto, ¿podría yo hacer un diagnóstico de salud aunque la persona esté súper sana? Sí, puedo hacerlo, porque puedo manejar mejor y puedo entender lo que me está diciendo. En nosotros, cuando estamos empezando, para no enredarnos, entonces ustedes pregunten de salud cuando hay síntomas. Estoy cansado, me duele la espalda, tengo un problema en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé qué me pasa, o sí sé qué me pasa porque el médico me dijo que tenía tal problema, entonces yo quiero una postura derecha. ¿Ya? Entonces, ese diagnóstico de salud con los síntomas que uno lo escribe, etcétera, entonces, supongamos, tomemos este ejemplo. Supongamos que la persona tiene síntomas. No, la cabeza, la espalda, qué sé yo, ando desanimado, etc. Entonces le dice, lipo. ¿Voy a ver lo que dice el hexagrama? No, antes de que ustedes vean, en el diagnóstico de salud con los síntomas, el chip lo que va a mostrar es el cuerpo. Porque ustedes están preguntando por síntomas del cuerpo. Tienen que saber, los trigramas de abajo está adentro. El trigrama de arriba está afuera. El trigrama de abajo habla de las situaciones internas a tu cuerpo. El trigrama de arriba muestra los efectos que tú sientes en tu cuerpo de lo que está dentro. Cuando hay líneas de cambio, supongamos que salió esta. No hay líneas de cambio. Quiere decir de que la persona no tiene nada. Es cierto que le sale li, los ojos, la sien, etc. Y quién. ¿Quién tiene que ver con? Acá es sangre. Bien. Sí, eso me dice que sí, es cierto, por eso me duelen los ojos, ando cansado, por eso me duele la cabeza y por eso ando con dolor de espalda, pero no tienes nada. Cansancio, estrés, pero físicamente no hay nada. A esta persona le dijo, abajo, en Chen, articulaciones, brazos, corazón, tienes un problema. No uno, dos problemas. Tienes uno en una zona inicial, es decir, en una parte externa del corazón, esta es la parte interna y esta es la parte más hacia afuera. Tienes un problema. Y tui está en los oídos, es decir, el síntoma que sientes en los oídos proviene de un mal al corazón. Cuarta pregunta, es que me mareaba, de repente falta el aire. No vayas al otorrino, porque eso es un síntoma. Aquí está el problema. Me dio la respuesta. Entonces ahora usted va al médico, va al cardiólogo, etc. Esto te ahorra no pasar por un va directo al cardiólogo, no vayas al otorrino y al ginecólogo, va directo al cardiólogo. ¿Ya? Porque el problema está ahí. Luego puedo hacer, ya me lo dijo, ahora voy a hacer la pregunta, ¿por qué me enfermé? ¿Cómo debo enfrentar la enfermedad? ¿Cuál es la causa de por qué me enfermé? Ah, bueno, eso ya es el diálogo normal. Pero en el primero no me da una respuesta en el hexagrama, sino que me muestra el cuerpo. ¿Ya? Ténganlo presente. En los casos de los duales, y eso me sirve para entrar en el tema macro, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta antes de entrar ahí? Porque voy a entrar en un tema. Yo tengo una pregunta. Diga. Es que, bueno, viendo los videos, ya que se está hablando del tiempo, según yo entiendo, tú haces, por ejemplo, que
cada línea es un tiempo igual determinado. O por ejemplo, cuando salen líneas de cambio en la sexta línea, o sea, eso es. Tú haces y dices, eso es espiritual, está regido por la ley del cielo. Ya, no. Lo que tú estás hablando no es un tiempo determinado. Esto se llama, tiene varios nombres, le llaman, características de las líneas o sororidad entre las líneas. También está en el libro de Virgen como sororidad entre las líneas. Y define lo siguiente: hay varias definiciones que están en el I Ching y que pueden que ustedes las conozcan, aunque no las estudien o no las traten, sepan que existen. Porque cuando se las encuentran se confunden. Pero por aquí, miren. Nosotros estamos acostumbrados a ver trigramas, pero en realidad hay distintas formas de trabajar el I Ching. Por ejemplo, hay una fórmula que es dual. Estas dos líneas, que son las líneas de común o de la tierra o inicial. Las dos líneas intermedias, que son el camino medio, ¿verdad? Y las dos líneas superiores, que son el camino superior. ¿Ya? Ese trabajo de dos en dos, ya no habla de trigramas, sino que habla de tres estados: el común o terrenal, el medio, que es el que aspira a ser el sabio, y el del cielo. Y además está dividido a su vez en, de estas dos, la primera es el camino más bajo y se dice que es el camino, el Ching le dice el camino de los vulgares, ¿ya? La segunda es el camino de los hombres nobles, es decir, están por encima de los vulgares. Esos dos, del camino medio. La primera es el camino del discípulo y la cuarta es el camino del maestro. Y la superior, este es el camino del cielo y este es el camino de los dioses. Es decir, al trabajar en dual, ¿no? Hay tres estados: terrenal, medio y celestial. De cada estado hay un inferior y un superior, un inferior y un superior, un inferior y un superior. ¿Ya? Eso es dual. Ahora, hay otra fórmula, que son las macro, en donde, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a crear signos tendenciales o causales hacia los lados. Bueno, en el sistema macro no se crean tendenciales ni causales, ¿ya? Y se trabajan de otra manera. Ya vamos a ver eso, les voy a hacer una pasada por eso, ¿ya? Y las líneas, cada una de las líneas tienen una característica. Y eso es lo que tú preguntas. Por ejemplo, si yo tengo la lectura de los 64 signos y leo todas las primeras líneas, solamente las primeras líneas, del signo 1 al signo 64, esa se llama lectura horizontal, se van a dar cuenta que todas las primeras líneas son suaves. Ninguna primera línea dice, y aquí se cayó todo, y aquí el noble cometió errores, esto es terrible. Ninguna. Todas son suaves, son iniciales. Todas las segundas líneas son importantes. En la mayoría, para bien. Hay dos o tres que advierten cosas peligrosas. Pero tienen como una característica única, todas. Y todas las terceras y cuartas, todas tienen las mismas características. Son ambiguas, a veces son muy buenas, a veces son muy malas, son muy pillas. Y se dice que son la tercera y la cuarta las dos líneas más ambivalentes, más peligrosas, en donde nadie quiere estar. ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde voy a terminar. Mientras que la quinta, todas las quintas líneas son buenas, a excepción de 1 o 2, que le pasa el poder al cuarto o al sexto, y todas las sextas son advertencias, sea porque te iluminaste y ya no estás en este mundo, sea porque tienes el potencial de hacerlo, sea porque eres una persona que está propensa a caer si te vas a caer. O sea, son advertencias. Nadie está parado en una sexta línea. Nadie. Porque o ya te caíste, estás en el barranco, o ya te iluminaste, estás en el cielo. Por lo tanto, se dice que las sextas líneas son todas de advertencias. Por eso cuando usted aparezca una sexta línea, que son algunas son terribles, no se asusten. Otras son buenísimas. Dice aquí el maestro llega al cielo y ve las necesidades del mundo y el hombre y el sabio desciende. ¿Qué me dice? Eso te está diciendo de que tú podrías llegar ahí.
¿Que ya llegaste? No. Pero la buena noticia es que tú tienes el potencial para llegar ahí. Eso es lo que te está diciendo. Bajo nunca llegas. Que en eso ya estoy. No, si ya estuviera en eso tú lo sabrías. Por eso se dice que todas las sextas líneas son advertencias. Esas son características. Y yo lo voy a entender mejor leyéndolo horizontalmente todas las líneas. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? En un hexagrama particular, ¿cierto? Uno tiene la imagen, el dictamen, las líneas. Sí. Generalmente tú le das más énfasis a las líneas. Sí. Pero quizás el dictamen o la imagen es como un resumen general o algo que no debiésemos profundizar. A ver, lo que pasa es que en sus orígenes el I Ching era solamente imagen. Todo el resto se fue desarrollando. Al inicio, hablamos del inicio, no, solamente los sabios manejaban las fórmulas, ¿ya? La combinaban con los símbolos, sacaban la conclusión, ¿verdad? Y dictaban una imagen. Y eso era, es decir, caparazón de tortuga, varillas, cálculo, ¿no? Entonces juntaban todos los viejos y sacaban, discutían, qué sé yo, ¿no? Entonces decían, un árbol arriba de la montaña, el río, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso era. Ese trabajo lo hacía el mago. ¿Ya? Luego, el otro que tenían un traje distinto, que eran los sacerdotes, escuchaban eso, se juntaban y decían, bien, ahora vamos a aterrizar la imagen. Y eso es lo que ellos transmitían. Entonces decían, los magos definen la voluntad de los dioses. Y los sacerdotes la interpretan, la aterrizan y la explican. Entonces habían dos cofradías. Una era la de los magos, los que trabajaban con este sistema, y otro es los quienes comienzan a sentir la necesidad de empezar a ampliar esta cuestión. Los sacerdotes. Porque cuando le decían, el rey decía, consulten si tengo que mover la capital porque viene una sequía, hay que mover la capital para el norte. Entonces la imagen dice, y vendrán los vientos, etc. El rey no entendió nada, lógicamente. Entonces los sacerdotes le dicen, mi señor, entonces cuando se viene una tormenta, viene la guerra, usted tiene que moverla para el norte. Y exactamente hemos sacado el cálculo con nuestra geomancia y hemos visto que queda en tal parte. Entonces el rey dijo, no, yo quiero que me lo explique. Es que la imagen lo dijo, no, pues entonces explíquemelo. Y ahí se creó la forma, la idea, ¿no? La imagen y luego la sentencia. La sentencia era, de acuerdo, entonces miren, en los tiempos macrocósmicos en los cuales nos encontramos, en la condición que es y como el signo tanto se mueve de esta manera, eso me lleva a que la imagen sea esta. Por lo tanto, sentencia, es bueno mover la capital, gran ventura. Si no lo hiciera, tendrá desventura, sentencia. Pero luego tengo 6 situaciones concretas. Si mido tiempo, si lo hacen tal tiempo, si no mido tiempo, las condiciones generales, etc. Y así se hizo el chico. Luego están la imagen de los trigramas, la combinación de los trigramas internos, los nucleares, el movimiento de los trigramas internos. Todo eso los sabios lo tenían en cuenta, es decir, todo el cálculo que ellos sacaron, nosotros ya tenemos el resultado final. Cuando ustedes le dicen, estás entascado, tienes que ir para allá, miren, si estuviésemos trabajando como los antiguos, esos son varios días de cálculo, para llegar a entender de que por qué estás estancado y qué tienes que hacer. Hoy día lo tenemos así, el resultado final, y tiramos moneda y sacamos 1000 de resultado. Pero antes, para llegar a un resultado, los viejos estaban encerrados varios días, haciendo todos los cálculos para no equivocarse. O sea, para que se den cuenta la tremenda gracia que tenemos en nuestras manos. ¿No? Somos privilegiados al tener el resultado final de una larga elaboración. Bien.